cometieron uno de los grandes errores que uno se debe cuidar como emprendedores. Y ese es el caso de miles de jóvenes. Gente que tiene sueños, que quiere ayudar, gente que quiere crecer, pero a veces le hace falta un empujoncito. ¿Crees que hay algún riesgo que sea demasiado grande para tomar en un emprendimiento? Eso no lo hago yo. Listo, esto hay que hacerlo ya. Y con eso, le damos la bienvenida a Pablo Santos, fundador y CEO de Finactiva, quien con solo 14 años dirigió una cooperativa juvenil en su colegio. Finactiva es una fintech que ha financiado a más de 350 empresas en Colombia, con más de 35.000 millones de pesos en créditos inteligentes, y su objetivo es convertirse en el primer neobanco para pequeñas y medianas empresas en Colombia. Pablo, bienvenido a Pasemos el Rato. ¿Cómo va todo? Muy bien, André, muchas gracias por la invitación. Fenomenal. Pablo, pues desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a cuadrar todo este podcast, tenía ganas de preguntarte si crees que los atajos existen. Qué buena pregunta. No sé si los atajos existen. Yo lo que creo es que uno tiene que estar preparado y tener los ojos bien abiertos y todos los sentidos muy desarrollados, los ojos bien abiertos, muy agudo todos los sentidos para poder capturar oportunidades y poder avanzar más rápido que otros. Pero no sé el tema de los atajos, ¿no? Filosóficamente, los atajos no me gustan. ¿Por qué no te gustan los atajos? Porque, no sé, creo que, porque más por lo que te digo, más que los atajos es como buscar mejores rutas, o sea, yo lo veo más como buscar mejores rutas, como con utilizando, identificando mejor el entorno, las oportunidades que hay, tú puedes moverte más rápido, moverte distinto, pero veo, no sé, como desde el punto de vista moral, tal vez el atajo como algo que te estás saltando la fila, ¿no? Como, eso no me gusta. Pero si puedes hacer una mejor fila o una fila por otro lado, pero siempre como dentro de las reglas, dentro de las normas. Eso sería mejor. Así. De alguna manera sería más bien un tema de aceleración, no necesariamente de acortar el camino. Es lo que entiendo de tu pregunta. Me gustaría saber... Y por otro lado, Andrés, en la medida que tú tienes claro para dónde vas, lo que te va pasando es que en la medida que vas recorriendo el camino, puedes tomar decisiones para acelerarlo, pero también para, ver, para redireccionar tu ruta y cometer menos errores y que esas curvas de aprendizaje sean menos dolorosas o cuesten menos. Me parece fenomenal lo que dices. Y te hice esa pregunta precisamente porque analizando tu historia, oyendo otros podcasts, artículos, entrevistas que te han hecho, me doy cuenta que siempre has sido una persona que ha trabajado muy, muy fuerte. Desde los 12 años entiendo que hiciste una cooperativa en el colegio y con más o menos 500 empleados, digamos, por ponerlo de esa manera. Cuéntame, ¿cómo hiciste para involucrar a tantas personas a esa edad? ¿Cómo es que se le ocurre a uno un sistema, digamos, tan complejo a esa edad? Porque en ese momento yo creo que cuando yo pienso en mis amigos emprendedores y otras personas que conozco que desde el colegio ya hacían negocios, siempre era como el tema de, ¿no?, de vender gomitas, pero en este caso esto es una cosa como más sofisticada. ¿Cómo hiciste para armar ese tema y encontrar esa pasión por las finanzas desde tan joven? Sí, como todo en la vida, André, uno también es producto de las circunstancias y el contexto o te apalanca o te frena. Desde muy chico yo hacía también negocios como los que mencionabas, pues mi mamá hacía unos postres espectaculares que se los vendía a los vecinos y a los amigos. Los cultivos de mi papá, pues traíamos cosas y yo las vendía en lugar de que de la finca, en lugar pues, de dejarlas ahí. Entonces siempre tuve esa vena emprendedora y haber participado en el montaje de una cooperativa, y es que muchos jóvenes estudiantes nos unimos para poder crear esta cooperativa, no fui el único. Fui uno de los líderes y gerencié esa cooperativa en sus inicios durante 4 años. Nosotros estudiamos en un colegio cooperativo. Entonces había esa vocación de cómo se juntan las personas y aportan recursos para desarrollar algún objetivo, algún objeto social. Entonces, pues en este caso nos juntamos los jóvenes y les propusimos a los directores del colegio, que es una comunidad religiosa, les propusimos que nos dieran las cafeterías en comodato, en alquiler, y nos dijeron no se las alquilamos, se las cedemos para que ustedes las operen y nosotros trabajamos
en esas cafeterías, escogiendo los proveedores, operando las cafeterías y comenzaron a quedar recursos. Montamos un taller para confeccionar los uniformes del colegio, entonces tenía que viajar yo como gerente constantemente a buscar proveedores, telas y diseños y comprar máquinas para los talleres de uniformes. Vendíamos los textos escolares, los libros, los útiles del colegio y todos los estudiantes trabajamos en la cooperativa, ¿sí? Y teníamos órganos de gobierno, consejo de administración, junta directiva, gerente, revisor fiscal, contadores, también staff. Y al final pues terminamos dando créditos, porque lo bonito del modelo cooperativo es que muchos se asocian con un solo objetivo, aportan de manera recurrente un equity, ¿sí?, a esa cooperativa y con ese equity la cooperativa pues, desarrolla su efecto social. Entonces, en la medida que teníamos más equity y mejores resultados económicos, pues quedaron excedentes de capital que comenzamos a utilizarlos en financiar a los profesores y a los estudiantes. ¿Y cómo mejoraban y aprendían lo que no sabían en ese momento? Porque esto es una cosa muy sofisticada. Iban a libros, el papá de algunos amigos les enseñaba. Nuevamente, también esa cooperativa de pronto era, ¿cómo decirlo?, subida de escala también a los mismos padres. ¿Cómo funcionaba eso? Eh, teníamos el apoyo de un profesor, o sea, los directores del colegio nos sugirieron un profesor como que era nuestro mentor, como un guía que nos ayudaba. Mis papás me ayudaban mucho, no son empresarios mis padres, pero pues, el sentido común de los negocios y pues ellos eran más, mi papá es educador y está en el mundo de la educación y en el agro. Y también pues estudiábamos mucho. Yo me volví fanático de todos los temas económicos, de las revistas financieras, de los medios, y nos adoptaron algunas organizaciones cooperativas muy grandes que nos invitaban constantemente a, a diferentes espacios como a ver experiencias cooperativas. Estuve en Costa Rica, en Panamá, en el Valle, conociendo Comeva y diferentes de estos cooperativas de lechería en Antioquia, bueno, en fin, como entendiendo diferentes modelos, porque ese es un mundo bien interesante, donde cómo a partir de muchos pequeños aportes puedes construir una gran empresa. Entonces, digamos, teníamos una red de apoyo importante que nos acompañaba. Ya que estamos hablando de este tema de educación y ya sabiendo lo que sabes después de tantos años, ¿cómo crees que podríamos fomentar la educación financiera entre jóvenes y adolescentes de manera más efectiva? Sí, yo creo ese es uno de los grandes skills que deberíamos desarrollar en los jóvenes, ¿no? Eh, Creo que eso empieza desde casa, cómo fomentar el valor del dinero, cómo fomentar el valor del ahorro, cómo fomentar el espíritu para generar ingresos, ¿cierto? Los padres, yo tengo 2 hijos, los padres muchas veces nos equivocamos al quererle dar a nuestros hijos lo que quieren, lo que necesitan, sin ningún esfuerzo a cambio, y la vida no funciona así. O sin enseñarle el valor del ahorro, cómo si sacrificas el consumo hoy, puedes obtener mayor valor en el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un desafío en los colegios, pero creo que eso empieza en casa. Y luego va al colegio, y en los colegios también se deberían impartir eh, prácticas de ahorro, incluso tener temas de emprendimiento desde los colegios. No solamente hay una gran oportunidad de evolución en los colegios para que ayudemos a entrenar los niños y los jóvenes con las habilidades que el mundo de hoy requiere, y no solamente desde el punto de vista académico. Por ejemplo, tú a tus hijos, ¿cómo les inculcas esto? ¿Los pones a trabajar, pero también de vez en cuando les regalas algo? ¿Cómo haces ese, digamos, sweet spot de poder darles y consentirlos y al tiempo enseñarles? Sí, mira, hemos hecho varias cosas, no soy el ejemplo a mostrar, es algo que debato mucho con mi esposa, y nos cuestionamos mucho con las redes de amigos, con las organizaciones de emprendedores donde estamos, cómo hacer para que los niños siempre tengan hambre, o sea,
tengan ambición, para que ahorren, para que sean austeros, para que no se dejen nublar por las comodidades, por las cosas. Es algo bien retador. Y más con el tema hoy de las redes sociales y los medios y los entornos, pues eso es un desafío. Entonces, lo primero es hablar mucho con ellos. Hablamos con ellos como si fueran adultos, sin tapujos, sin vetos, sin, o sea, conversaciones profundas. Lo segundo es que en nuestra casa se habla de negocios todo el día. Entonces, de las diferentes inversiones que tenemos, de la empresa, siempre estamos hablando, y en los círculos donde nos movemos, pues también está, y nuestros hijos siempre están, o sea, siempre como familia estamos. Entonces, creo que eso les va dando a ellos luces. Lo otro que hemos hecho varios intentos es en comercializar postres, en comercializar cosas de época mundial, en comercializar fichas, en comercializar cartas Pokémon, en comercializar. Lo otro es cómo generar incentivos para que ahorren. Ese me pareció de los más difíciles porque no, no, no valoran mucho, quieren el consumo ya. O sea, el mundo de hoy es inmediatista, ¿no? Empezando por los teléfonos móviles y las redes. O sea, tú quieres hoy todo ya y es bien difícil que ellos posterguen el consumo. Entonces, a veces lo que hacemos es darle incentivos si no consumen ya, ¿sí? O pagar un interés si no consumen ya. Son como cosas que hemos hecho y ellos son buenos ahorrando, pero a veces el impulso los lleva a que quieren usar todo su ahorro para consumírselo en algo y no, stop, hay que, piénsalo bien. ¿Qué más podría hacer con ese dinero? ¿En qué lo vamos? Pongamos un objetivo de este ahorro y yo te premio si tú lo conservas. De todo esto que me estás contando, bueno, nos estás contando, es clarísimo que este tema que vamos a tocar a continuación es uno de los más importantes, yo creo que de lo que trata tu personalidad. He notado que la palabra ayuda es recurrente en tus entrevistas y claramente es un tema que te apasiona. Por ejemplo, has dicho que el emprendimiento es un vehículo para ayudar a otros a alcanzar sus sueños, eh, que justamente el propósito de Finactiva es ayudar a esas empresas con más futuro que historia. Quiero saber por qué es importante para ti ayudar. Mira, André, yo creo firmemente que uno llega a esta vida por un propósito, y en la medida que tiene un propósito claro, eh, la velocidad o la adaptación que tienes es mucho mejor, mucho más fácil y puedes capturar mejores oportunidades y ser más feliz en la medida que alcances ese propósito, ¿no? O alcances los resultados que quieres. En mi caso personal, yo, digamos, ese propósito ha sido poder ayudar a los demás a que construyan sus sueños y a que la gente evolucione. Y eso lo hago desde diferentes aspectos. Pues uno es de mi compañía, donde ayudamos a los emprendedores y a los empresarios a que crezcan, que les vaya bien, porque creo rotundamente que si eso sucede, vamos a tener un país y un mundo más próspero. Y si tú decides qué tipo de empresas financias o ayudas, si ayudas en lugar de una empresa muy intensiva en plástico a una que es con temas biodegradables o economía circular, pues está ayudando a que ese tipo de compañías salgan adelante. Y si ayudas una de eficiencia energética en lugar de una que apoya el consumo energético, pues mucho mejor. Entonces, creo que eso es bien importante, pero a título personal también lo hago y lo hago como mentor de emprendedores y como ángel inversionista en emprendimientos, en las cátedras que hoy doy a las universidades, o en las podcasts, o en las charlas que doy continuamente, cómo ayuda a uno a inspirar y a motivar a los jóvenes para que se enruten y para que crean en sus sueños, para que se tengan confianza, para que sean ambiciosos, para que tengan una perspectiva mucho más global, para que crean en el poder de la tecnología para transformar y generar riqueza, para transformar sectores y generar riqueza. Entonces, desafortunadamente, pues hay una realidad y es que lo primero es, no todos somos iguales, no todos nacemos bajo las mismas circunstancias, ni nos movemos en los mismos entornos. Entonces, no todos tenemos las mismas oportunidades ni la misma forma de ver el mundo. Entonces, en la medida que uno encuentra cosas que le sirven o aspectos en la vida que le van sirviendo y si lo puedes compartir con los demás para que otros progresen, es espectacular. Y la sensación de bienestar y la alegría que eso te da no se compara con nada. Eso no se compara con nada. O sea, cuando tú ves que le diste la mano a un empresario que vende, no sé, $10,000 al mes y pasa a vender $300,000 al mes y cómo genera empleo y cómo le va bien,
o cuando invierte en una pequeña empresa y te metes a ayudarle, te le remangas al emprendedor para que salga adelante y ves que eso le va bien. Eso es espectacular, eso es espectacular. O cuando se acerca un estudiante y te dice, yo te sigo, te veo, quiero emprender, por dónde voy, qué hago, poder dar un insight, ayudar a direccionar a alguien, darle una recomendación, ayudar a conectar a alguien. Eso es espectacular, ¿cierto? Entonces, yo creo que para eso vine a la vida, André, y disfruto mucho poder hacerlo, ¿no? Lo disfruto totalmente. Eh, Me da mucha frustración y es un desafío para mí, pues, administrar el tiempo para poderlo hacer más. Pues porque mi ocupación principal es ser el líder de Finactiva, que vos sabes, esto no, pues no alcanza el día para todo lo que una empresa que crece aceleradamente tiene que hacer, pero pues yo bloqueo los tiempos para participar en la junta de un gremio donde queremos hacer políticas públicas, promover políticas públicas para apoyar a un sector o a una etapa de crecimiento de empresas, o cuando dedicas una hora de tiempo, 2 horas de tiempo para dar mentoría a unos emprendedores. Entonces, eso es algo que todos deberíamos hacer, y en la medida que todos contribuyamos y pongamos un granito de arena y no pensemos solamente en nuestro bienestar individual, pues eso va a ser mucho mejor. Y ir armando redes de apoyo y grupos de interés alrededor del tema. Nosotros hacemos parte, por ejemplo, de una organización que se llama Empresas B, las B Corp. Es bien bacano, o sea, como contagiarse cómo otro empresario están apoyando a sus empleados, a sus proveedores, a sus clientes, las comunidades donde se mueven, y estar aprendiendo todo el tiempo del impacto social y cómo con las decisiones que uno toma todos los días puede cambiar la vida de alguien. Eso es espectacular. Antes de que entremos en que nos expliques exactamente qué hace Finactiva y todo, me quedan dos preguntas muy importantes de eso que acabas de decir. La primera, quisiera saber cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera en términos de ayudar a otros. ¿Podrías contarnos una experiencia en particular, digamos, con algún emprendedor, etcétera? O si no necesariamente es de ese ámbito, pero ¿cuándo fue un momento en el que ayudaste a alguien y dijiste, pues, pucha, o sea, en verdad, qué buena sensación que fue haber hecho esto? Hmm. Tengo tantas historias porque es lo que más disfruto de lo que hago, de liderar esta compañía, es sentarme con los emprendedores y con los empresarios a entender qué dolores tienen y cómo los podemos apoyar, y luego conectarnos no solamente con los servicios que ofrece la compañía directamente, sino con otros temas, contactos, relacionamiento, apoyos. Historias tengo muchas. A ver, puede haber, hay una, voy a contar varios, dos, por ejemplo. Hay una compañía de energía solar en el Huila. Yo soy de Neiva, Huila. Neiva es una ciudad muy pequeña en Colombia, al sur de Colombia. No tiene mucha vocación empresarial. Eso El iba a decir. empresario, el empresario es muy individualista, muy desconfiado, y no muy sofisticado. Y me junté con otros dos emprendedores y montamos una iniciativa que se llama la Copa del Emprendimiento. Y es como ir a ciudades pequeñas o a regiones apartadas donde no hay mucha vocación de emprendimiento y menos de tecnología, en temas de tecnología, para apoyarlos, para darles recursos a cambio de nada, para conectarlos. Y ese ejercicio lo hicimos en diferentes regiones, y cuando ellos me invitaron eso lo crearon otros dos emprendedores y me invitaron a ser parte de eso. Y yo les dije, yo entro, pero si vamos al Huila, yo soy del Huila. Y fuimos al Huila, y nosotros creíamos que hicimos una convocatoria y esperábamos que se presentaran entre 50 y 80 emprendedores. Y se presentaron más de 400. Y qué desafío. Y con unas empresas espectaculares, desde plataformas tecnológicas que comercializaban café en el sudeste asiático, compañías de robótica en energía solar. O sea, y yo como, wow, ¿qué es esto? Y me encontré unos jóvenes emprendedores que me llamó mucho la atención, y me buscaban mucho, y la historia como la contaban, y les vi mucho potencial. Y me dijeron, oiga, es que yo les dije, ¿qué necesitan para crecer? No, no, lo primero es que cuando estábamos empezando, nos recibimos inversión de un empresario muy reconocido en la región.
habían cedido el 50% de su compañía por una pequeña inversión. Entonces cometieron uno de los grandes errores que uno se debe cuidar como emprendedor, es diluirse anticipadamente, ¿no? Ujú. y recibir solo capital y no capital inteligente para poder crecer. Entonces pues quedaron atrapados desde el principio. Y entonces me metí con ellos a ayudarlos a entender cómo era la estructura del negocio, cómo se podía solucionar eso. Y llegamos a un punto donde nos sentamos con el socio de ellos a decirles, oye, esto tiene que cambiar. La empresa necesita atraer más inversionistas. Si estos emprendedores se diluyen más, van a perder interés en la compañía. La empresa necesita capital, necesita otra gente que lo apoye. Y terminé ayudándoles y consiguiéndoles la financiación para que se sentaran con sus socios y le compraran el 50%. Reestructuraron su compañía y se vinieron y trajeron otro inversionista y pasó de vender $500,000 a $5 millones en 2 años, ¿no? Entonces, era un grupo de jóvenes muy talentosos que están ahí como atrapados en, en, por esa situación societaria que ellos mismos se habían metido. Y ese es el caso de miles de jóvenes, ¿sí? Entonces, gente que tiene sueños, gente que quiere prosperar, gente que quiere ayudar, gente que quiere crecer, pero a veces le hace falta un empujoncito o le hace falta un consejo, ¿sí? Y como eso, nosotros hemos apoyado a 7,000 empresas, André, en Finactiva. Una historia, muy al principio, conocía mucho más de cerca las historias, eh, y es muy gratificante como, por ejemplo, compañías de dos hermanas, Samarias, con una marca de ropa de swimwear, cómo pasaban de vender $50,000 anuales a casi $2 millones anuales, ir a las principales ferias de moda en el mundo con sus trajes de baño. O sea, con 10,000, 20,000, $50,000 que les preste, más un apoyo, más una recomendación, más una conexión, eso le puede cambiar la vida a alguien. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece Finactiva? Y pregunta además ahí entre paréntesis, con esta historia que estabas narrando, ¿crees que es mejor camino tomar inversión, digamos, como en este caso que narrabas antes, tener un socio en el que invirtió un billete, digamos, importante, o es mejor para los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas más bien lograr estos servicios de pequeños empujoncitos aquí y allá, facilidades para recaudar dinero que necesitan y recursos que de pronto necesitan más urgentemente? Mira, ¿qué hace? Voy a responderte primero la segunda. Sí. Eh, las empresas cuando van creciendo, en cada una de sus etapas necesitan capital, ¿sí? Y ese capital puede venir de diferentes formas. Puede venir de equity o de patrimonio que aportan socios, o puede venir de deuda que aportan financiadores, y la deuda puede tener muchas formas. Esta es una relación que no es excluyente, que no es binaria o lo uno o lo otro. Las compañías siempre necesitan de las dos. Y eso es lo que se llama en el mundo financiero, pues, armar una estructura de capital. Una porción, es como cuando estás armando una receta de un batido, necesitas tanto, tanto del polvito y tanto de agua, y revuelve bien y ya es una mezcla adecuada, y te puede quedar más denso o menos denso, y según el sector o la etapa, la mezcla debe cambiar. Entonces, o cuando estás abriendo la llave y te estás duchando, y entonces un poquito de agua fría, un poquito de agua caliente, y vas encontrando tu temperatura, la que más te gusta. Pasa igual con las compañías. Cuando una compañía está muy joven y tal vez tienen solamente una idea o van a construir un MVP, ahí, por ejemplo, endeudarse mucho pues no hace sentido, porque no hay flujos de caja recurrente para poder atender una deuda. Entonces, casi suicida financiarse o pues tomar deuda para eso, ¿cierto? Es demasiado arriesgado. Entonces, ahí lo mejor sería compartir el riesgo con inversionistas y levantar equity sobre eso. Pero en la medida que tienes ya equity, que ya tienes una atracción y quieres escalar o dar un salto, tener un salto de crecimiento, tienes ya un equity y no tienes deuda, pues deberías apalancarte para usar ese flujo de caja futuro, para hacer inversiones hoy o para hacer una expansión hoy.
Entonces, así en diferentes etapas puedes ir mezclando el equity y la deuda de diferentes formas. ¿Qué es importante? Lo importante es conservar unas estructuras de capital sanas, ¿sí? Hay unas prácticas financieras que recomiendan por cuánto, dependiendo de la industria, obviamente, por cuánto de equity o según el flujo de caja, cuánta deuda deberías tomar. En mi caso, por ejemplo, en la medida que he crecido mi compañía, en cada una de las etapas de crecimiento siempre he tomado una fracción de equity y otra fracción de deuda. Yo he utilizado una regla siempre de 4-1. Por cada, por cada dólar de equity, voy y consigo $4 de deuda. ¿Sí? Siempre lo he hecho. En 5 años lo he hecho así, ha funcionado así. Porque en el negocio financiero en el que estoy, es una métrica sana, no estoy dejando oportunidad de apalancarme, pero tampoco me estoy sobreapalancando, ¿sí? Entonces, cada industria tiene sus métricas sanas, y ya dependiendo del perfil de uno, pues va decidiendo cuál es la mezcla de agua fría, agua caliente, para encontrar la temperatura adecuada en la que te quieres duchar. Eso con relación a la segunda pregunta. La primera es, pues Finactiva es una plataforma digital de servicios financieros para pymes y startup, que ha venido evolucionando en el tiempo. Se lanzó hace 5 años. Hoy tenemos una suite todo en uno de servicios financieros. Una sola parada obtienes todas las soluciones para poderte financiar. Hoy tenemos una vertical de financiación donde hacemos créditos de diferentes plazos y con diferentes objetivos. Hacemos factoring, que es anticipar cuentas por cobrar, receivables de las compañías, y tenemos confirming o reverse factoring, que es cuando le prestas a una compañía para que le pague a sus proveedores y tú tienes más tiempo para pagar. Eso es una vertical de financiación. Tenemos una vertical de supply chain finance, donde le ayudamos sobre todo a las empresas medianas y grandes, a gestionar todas sus cadenas de abastecimiento y pagarle anticipadamente a sus proveedores y obtener una remuneración por eso. Y tenemos una vertical de cash management, que es donde le ayudamos básicamente a las empresas a que gestionen mejor su flujo de caja, le construimos su flujo de caja, les damos recomendaciones de cómo manejar su flujo de caja. Entonces, eso es lo que hemos venido construyendo en 5 años que lleva la compañía, y pues hemos logrado unos resultados espectaculares que nos han llevado a ser el jugador número 1 de ese negocio en Colombia. Pero todavía estamos pues con mucho por desarrollar y por profundizar. ¿Cómo se diferencian de otras plataformas financieras? Mira, nosotros pues, hoy competimos con bancos y con otras fintech. Los bancos tienen todos los productos financieros, pero lo hacen de una forma, digamos, tradicional, que es oficina, contacto físico, llenar papeles, tiempos largos. Nosotros, a diferencia de los bancos, pues lo hacemos de manera digital, tiempos muy rápidos, más intuitivo, y con una forma de aproximación y de comunicación distinta, mucho más cercana. Con respecto a otras plataformas digitales o otras plataformas fintech, lo que ha venido pasando es que las plataformas se han ido especializando en ciertas verticales y ofrecen una parte de la solución. Todas usan tecnología y datos para poder ofrecer experiencias a los clientes pues, ágiles, intuitivas. Hay algunos tienen mejor experiencia de usuario que otros. Todos tienen gestión de datos para poder tomar las decisiones de financiación. Algunos lo hacemos mejor que otros. Lo que nosotros hemos venido construyendo son 2 cosas muy distintas que nos diferencian. La primera es que esto no se trata solo de entregar servicios financieros. Yo creo que parte de esa vocación de ayudar y de ese propósito, pues siempre hemos tenido productos no financieros o servicios no financieros para apoyar a las compañías. Cuando empezamos lo hacíamos a través de asesorías 1 a 1, quedábamos en alianza con otras organizaciones, luego montamos el Círculo Finactiva, que es un programa de entrenamiento financiero para empresas, que lo hacemos de manera digital para poderlo escalar, y pues ahora montamos toda la suite de Cash Management para poder cogerle toda la información financiera a las empresas, organizárselas y darle recomendaciones en tiempo real personalizadas a cada uno. Entonces, eso es un gran factor diferenciador. Y lo otro es que en el caso de Finactiva, pues para las empresas que atendemos, en una sola parada pueden obtener sus múltiples necesidades de financiación, de corto,
anticipar facturas, pagarle a proveedores, obtener liquidez, financiar un plan de expansión, centralizar todos los pagos que tienes que hacer a tus proveedores. Entiendo que hubo un momento importante en la historia Finactiva en la que hicieron una encuesta a 250 empresarios. Quisiera saber cuáles fueron los hallazgos que encontraron y cómo lo implementaron. ¿Qué fue lo que dijeron? Listo, esto hay que hacerlo ya. Cuando nace Finactiva, yo venía de haber creado otra compañía que se llama Activa, que es la mamá de Finactiva. Y hacía parte de un par de juntas directivas en instituciones que apoyan emprendedores. Y estando en esas juntas directivas, los otros emprendedores que hacían parte de eso y los que recibían apoyos de esas instituciones, me comenzaban a buscar para que los ayudara a financiar. Nosotros en Activa hacíamos deuda estructurada para empresas medianas, un producto mucho más sofisticado, a largo plazo, un ticket más grande, más como tipo banca de inversión. Y la gente nos buscaba y nosotros decíamos, muy chévere, yo te ayudo, te puedo recomendar acá, te puedo direccionar o conectar con tal persona, pero eso no lo hago yo. ¿Cierto? Siempre hemos tratado de tener un foco claro de qué hago y qué no hago y poder enfocarme en eso para acelerar el paso y evolucionar más rápido. Y lo que terminó pasando fue que un día, hablando con mis socios, dijimos, ¿y por qué no exploramos ese mercado? Si recurrentemente nos buscan, ahí hay una necesidad, hay algo que está pasando. Entonces lo que hicimos fue que diseñamos pues un estudio, hablamos con 250 emprendedores, empresarios en etapas tempranas en diferentes ciudades de Colombia. Nos apalancamos en instituciones que apoyan a emprendedores, en algunos gremios y algunas incubadoras de empresas, cámaras de comercio. Y les preguntábamos qué dolor tenían, normalmente a dónde iban, para qué necesitaban la plata, cómo la buscaban, cómo la utilizaban, a qué tasas se fundeaban. Y básicamente lo que hicimos fue pues, reafirmar lo que veíamos. Entonces, lo primero es que veíamos que los empresarios no tenían suficiente historia financiera para acceder a los productos de financiación de los bancos, porque normalmente los modelos tradicionales están construidos para que los bancos utilizan la información histórica, o sea, los estados financieros anteriores de 2, 3 años, para poder tomar la decisión. Entonces, como solo tenían un año, año y medio, 2 años, no, tenían que esperar mucho tiempo y no podían acceder a financiación. Lo otro que vimos es que la gente sí necesitaba financiación, pero muchas veces esperaba hasta última hora para tomarla. Entonces ya cuando me salió el contrato y tengo que entregar la orden de compra y me hizo falta plata para materia prima, entonces ya estoy aquí, ahí voy a buscar la financiación. Entonces no hay una buena planeación financiera, no diferencian qué tipos de productos, corto plazo, largo plazo, qué generan endeudamiento, qué no generan endeudamiento. Y lo tercero es que los empresarios están muy solos y que no tienen suficiente red de apoyo y que no están muchas veces bien configurados para poder tener una estrategia clara y una ruta de crecimiento clara. Veíamos también que muchas veces se autoexcluían. Decían, no, es que pues, ya fue al banco. No, pero ¿para qué si es que allá no me van a prestar? Allá le prestan al que tiene. Nunca le prestan a la gente. Entonces, no, eso es muy demorado, es muy largo, es muy difícil, entonces no voy. Y era algo extraño. Entonces, ahí había como una relación tóxica con el sector financiero. Y entonces lo que hicimos con eso fue, pues, efectivamente hay una oportunidad, pero hay unos desafíos. Entonces, ¿cómo hacíamos para desarrollar una solución que, sin tener historia financiera, construir unos modelos de riesgos diferentes con otro tipo de variables para definir a quién sí, qué empresa sí podía tener buen futuro para apoyarla? ¿Cómo hacer para darle acompañamiento y una red de apoyo para que los enrutaran? ¿Cómo hacíamos para que fuera cercano, digital, con un lenguaje que estuviéramos hablando entre pares y no esa relación distante entre banquero y cliente, esa relación de poder? ¿Cómo hacíamos para que fuera fácil y rápido y muy intuitivo? Entonces comenzamos a estudiar y vimos que en el mundo habían plataformas que estaban haciendo eso. En Estados Unidos habían varias, Kabbage, Hondec, en Australia habían unas muy bacanas, en Reino Unido habían muchísimas. Y dijimos, oye, ¿y si hacemos una cosa así? Enfocado en empresas, pero escojamos un nichito de esas empresas
que esté muy desatendido. Entonces, construimos un prototipo. Ese prototipo lo diseñamos en función de las empresas en etapa temprana o las startups, y pues no teníamos muchos recursos para construir ese prototipo. Fuimos y pedimos apoyo en 2 instituciones de fomento colombianas que ayudan a emprendedores. Nos dieron recursos de grants, recursos no reembolsables para poderlo hacer, y con eso construimos el prototipo para dar solución a ese problema que habíamos identificado, y ese prototipo hoy es Finactiva, y 5 años después ha colocado casi $2 billones a 7.000 empresas en 5 años. Son números absolutamente impresionantes. Y eso me lleva a preguntarte lo siguiente. Ahorita que hablábamos de inversionistas y de préstamos, todo ese tema, hay una frase que dice que el mejor inversionista que puede tener una empresa son sus propios clientes, ¿no? ¿Cómo hizo Finactiva o cómo hace para llegar a sus clientes potenciales? ¿Qué estrategias de marketing y publicidad recuerdas que de pronto hayan ustedes hecho para que hayan sido exitosas? Hoy somos una plataforma omnicanal que tiene, pues, diferentes estrategias dependiendo de los nichos de empresas que atendemos, y cada una pues las medimos, y para estimar el nivel de costo-eficiencia y las tasas de conversión. Bueno, eso es muy técnico, pero a ver, nosotros empezamos, por ejemplo, uno tiene que ser muy consecuente. Nosotros dijimos, oiga, queremos hacer una plataforma digital de financiación para empresas de diferentes tamaños, pero no podíamos ir a probarla en las empresas tradicionales que ya tenían muchos años y ya tenían una relación bancaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a probarla en las empresas que son más excluidas, que son las startups o los emprendimientos, las empresas en etapa temprana. Y veíamos 2 cosas. Lo primero, ¿dónde estaban esas startups? ¿Cierto? Entonces, lo que hacen normalmente las fintech es que salen y hacen mucha pauta digital, marketing digital, y pagan Google AdWords, Facebook, todo, y eso se vuelve un tema bastante complejo, digamos, el nivel de costo-eficiencia y la calidad de los leads que tú encuentras. Nosotros, como estábamos en un segmento, lo que dijimos fue, ¿dónde se encuentran esas empresas, ese tipo de empresas? Entonces se encuentran en las aceleradoras, se encuentran en los fondos de inversión en etapas tempranas, se encuentran en incubadoras de empresas, se encuentran en programas de emprendimiento de las cámaras de comercio. Y nos fuimos a maletear por todo el país a buscar esas instituciones, hacer alianzas con esas instituciones para que las empresas que se graduaban o que iban saliendo de esos programas nos las referenciaban. Entonces se juntó la necesidad de esas instituciones de apoyar a sus graduados, a sus empresarios graduados, a conectar con fuentes de financiación y que nunca encontraban fuentes de financiación, con la necesidad que teníamos nosotros de encontrar clientes. Y eso se hacía sin pago a cambio, sin comisiones. Era una relación, digamos, gana-gana para las 2 partes, y nuestro costo de adquisición ahí diseñábamos programas de entrenamiento, de alistamiento financiero le llamábamos, y nos íbamos, y el costo eran las horas y los tiquetes de Pablo para ir a dictar los programas de alistamiento financiero en Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Neiva, Ibagué, Bogotá, en todas las ciudades, y eso nos permitió conocer de cerca a esos empresarios, y ya ellos iban luego, los que quedaban interesados, iban a la plataforma y hacían su gestión en línea de financiación. Eso fue algo muy exitoso, nos sirvió mucho para empezar, para probar la tesis en un ambiente controlado, con clientes filtrados, con digamos, lead calificados, con un bajo costo de adquisición de clientes, ¿sí? Eso fue un tema de estrategia, de definir dónde juegas, dónde ganas y cómo vas a ganar ahí, ¿sí? Pero hoy, y eso ha evolucionado hoy tenemos acá 8 canales, tenemos, por ejemplo, una red de brokers digitales que son banqueros de inversión, contadores, consultores financieros que se vinculan con nosotros a través de la plataforma, los entrenamos, les creamos unos códigos, y hay un modelo de relacionamiento con ellos en diferentes ciudades, y nos ayudan a traer clientes y obtienen una remuneración en el tiempo por esa referenciación, y cada uno va construyendo su portafolio y trabaja con nosotros.
estamos embebidos en otras plataformas B2B, en compañías de facturación electrónica, en compañías de, de software contable, de este tipo de compañías, y vamos y capturamos datos, generamos leads y hacemos propuestas teledirigidas a los potenciales clientes. Hay canales Enterprise, bueno, ahí hay varios tipos de canales, pero son muy especializados. Entonces, en uno atraemos startup, en el otro nos sirve para atraer la pyme promedio, en el otro nos sirve para atraer más corporate. Entonces, hay diferentes estrategias ahí. ¿Cuál ha sido el momento en que sentiste que Finactiva estuvo en mayor riesgo y cómo lo superaste? Tal vez la pandemia, cuando llegó la pandemia en marzo del 2020, cuando pasan estos momentos de incertidumbre, lo que termina ocurriendo es que el sector financiero es adverso al riesgo, entonces se contrae. Y nosotros, wow, una oportunidad gigante, vamos a financiar, pero es que nosotros para financiar necesitamos plata, capital. Y nuestras fuentes de financiación se cortaron también. Entonces vivimos lo que vivió cualquier empresario y era ver cómo sus fuentes de financiación se agotaban. Entonces, ese momento coincidió con que 15 días antes habíamos salido en un programa de televisión de emprendimiento que se llama Shark Tank, y eso había generado una explosión nosotros nunca habíamos hecho publicidad, marketing, pago, nada de esto, y haber salido en eso generó una explosión en solicitudes y demandas en línea en la plataforma. Entonces veníamos con un tráfico gigante, y cuando entra la pandemia, nosotros tenemos una muy buena relación con las instituciones del gobierno que tienen programas para emprendimiento. Una ya se impulsa, el Fondo de Garantía, Bancoldex, todas esas instituciones. Y un día el ministro de Comercio con el presidente de Bancoldex salieron a decir en un live, en medio de la pandemia, o sea, primera semana de la pandemia, cuando todos pensamos que el mundo se iba a acabar, la gente compraba desbordado papel higiénico, Sí. sacaban efectivo los bancos. Bueno, en ese momento crítico para todos, de tanta incertidumbre, el gobierno salió y dijo, vamos a lanzar una línea especial para apoyar a los emprendedores y con todos estos beneficios, bla, 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 bla. Y el aliado va a ser Finactiva. Y eso detonó una avalancha no te imaginas, una avalancha de solicitudes impresionante. O sea, 3.000 veces creció eso en un día. Ya habíamos visto cómo había crecido casi 40 veces por el programa y luego, ¡uy! Y nosotros sin plata. Y entonces el gobierno, a través de sus programas, entregaba unos recursos, pero el gobierno, tal vez por el afán de calmar, de mandar mensajes al mercado, salió y lanzó el programa hoy, pero todavía no estaba implementado. Entonces eso fue un desafío, manejar ese estrés, las líneas colapsadas, los mensajes, nos ponían demandas porque decía que teníamos unos recursos del gobierno y no los estábamos entregando. No sé, una persona que no cumplía con el perfil o cosas de ese estilo. Entonces fue un momento de bastante tensión. Lo que nosotros hicimos fue pues, ser claros en la comunicación. Casi que grababa videos diarios para ponerlos en la página y en redes, diciendo en qué estábamos, somos esto, somos otra empresa, estamos en esto ya está, esto no está. Ser claro en la comunicación sin falsas expectativas. Lo segundo que hicimos fue concentrarnos en cuidar a nuestro equipo de trabajo y que nuestro equipo de trabajo cuidara a nuestros clientes, hablar con nuestros clientes todo el tiempo. Nos sirvió muchísimo para, como no estábamos en ese crecimiento exponencial de colocar financiación, nos dedicamos fue a mejorar nuestros modelos, a mejorar para adentro, a mirar para adentro, a mejorar los procesos, mejorar los modelos de riesgo, crear nuevos métodos de riesgo, resegmentar, crear nuevos productos. Entonces, cuando se medio nos comenzó a abrir otra vez la llave de las tuberías de fondeo y estas líneas del gobierno también comenzaban a funcionar, tuvimos un crecimiento espectacular. Ese fue un punto de inflexión en la compañía donde pasamos de la noche más oscura al cielo azul espectacular con un sol radiante. Y ese fue un momento que cambió la historia de la compañía. Quiero decir que el emprendimiento, pues obviamente es un tema, es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos, que uno tiene que estar muy preparado mentalmente y ser resiliente porque, como acabas de decir, en un mismo día uno puede tener su mayor éxito y también el momento de fracaso más profundo al mismo tiempo.
¿cómo mantienes la actitud positiva y enfocada en momentos de adversidad? Por ejemplo, en ese momento de tanto estrés, ¿cómo haces para no tirar la toalla? ¿Cómo haces para decir, bueno, mañana tengo que ir y hacer esto y poner el pecho a lo que sea que esté sucediendo? Uno de los grandes skills que deben tener los emprendedores es la resiliencia, eh, la pasión por lo que hacen y yo eso lo conecto. Ahí hay dos cosas. Lo primero, quiero conectarlo con lo que hablamos al principio, el propósito superior. Si tú no estás haciendo algo lo suficientemente motivacional, que te apasione, que sepas que trasciende, que no es solo, o sea, no es por la plata, no es por poder, no es por ego, no es por reconocimiento, es por algo mucho más profundo. Eh, si tú logras algo, conectarte con algo muy poderoso, con un propósito superior muy poderoso, la resiliencia y la pasión se te multiplican, ¿cierto? Si no, vas a tirar la toalla muy fácil. O sea, en primera adversidad o segunda adversidad vas a tirar la toalla. Eso es lo primero, tener un propósito superior claro y poderoso. Lo segundo, Andrés, es tener una buena red de apoyo. Eh, en mi caso, mi esposa fundó la empresa conmigo, trabaja conmigo, está muy pendiente y sabe el tema y lo hablamos todo el tiempo. Una junta directiva, unos mentores espectaculares, unos socios, donde cuando hay una situación difícil, yo siempre tengo la llamada a un amigo. O sea, y hablo con uno, con dos, con tres y escucho diferentes puntos de vista. Sí, podemos manejarlo de esta forma, de esta otra, tal. Lo tercero es vivir uno en equilibrio. ¿Sí? Entonces, los emprendedores eh, somos adictos al trabajo, nos encanta lo que hacemos, queremos trabajar 24/7, sacar esto rápido, estamos en una competencia continua, el juego del emprendimiento es un juego de velocidad, ¿sí? Entonces, muchas veces los emprendedores descuidamos la forma como nos alimentamos, dormir bien, descansar, sacar tiempo para nosotros mismos. Entonces, la vida se va volviendo monotemática y hasta las máquinas tienen que descansar para hacer el mantenimiento, para que no se recalienten, para que no se dañen los motores. Entonces, es muy importante poder vivir en equilibrio. Eh, en mi caso, pues lo que hice mucho en esa época y hoy todavía practico es pues, respirar bien, dormir bien, hacer ejercicio, comer balanceado, meditar, orar, tener tiempo en familia, tener unos hard stop donde solo no trabajas y cambias tu mente, hacer ejercicio. Entonces, y eso es válido, yo creo que no solamente para un emprendedor, sino para cualquier persona. eh, y le ayuda realmente a estar mucho más tranquilo, mucho más equilibrado y poder vivir un día a la vez, ¿no? Un día a la vez, priorizar, delegar, enfocarte en sacar algo adelante. Y es un tema de entrenamiento y disciplina eso. O sea, requiere mucha disciplina y ser consciente uno de empezar a entender su cuerpo, empezar a reconocer qué te causa estrés, cuándo estás agotado, eh, para poder hacer esas pausas, para poder mantenerte en equilibrio. Hemos hablado del tema de la ayuda y de la resiliencia. Ya casi para terminar, ¿cuál fue una vez en la que tú te hayas sentido derrotado y que alguien te tendió la mano? ¿Cómo fue ese momento? Mm, no, pues derrotado muchas veces, porque es que tú lo dijiste ahora, esto es una montaña rusa donde el emprendedor hoy podemos estar cerrando un trato con un inversionista muy bueno y al otro día te dan noticia que un cliente tuyo se quebró o que una persona clave de tu equipo renuncia o son muchas cosas, ¿no? O sea, y eso es todos los días. Entonces, me han tendido la mano, por ejemplo, eh, hemos tenido en estos procesos de crecimiento, hemos tenido dificultades a veces de flujo de caja donde uno dice, pucha, tenemos muchas solicitudes y no vamos en el mismo ritmo o la misma velocidad, la consecución de los fondos.
eso genera un estrés impresionante porque es la promesa, valor a tus clientes. Entonces ahí, por ejemplo, he contado con el apoyo en su momento de los socios, los llamaba y, oye, necesitamos $500,000 ya. Entonces poder tener unos buenos socios con músculo que te apoyen y que crean en ti, ¿no? O banqueros que crean en ti. Eso me ha ayudado mucho. He tenido momentos de dificultad, por ejemplo, en negociaciones con fondos, que puedes estar a punto de cerrar una transacción y la negociación se cae o comienzan a pedir cosas que no estaban previstas. Entonces poder ahí hablar, volvemos a lo mismo, la red de apoyo, entonces hablar con tu junta o con tus mentores y poder reconfigurar la cosa a ver si quieres seguir adelante o si simplemente la dejas pasar, ¿sí? Yo, pues no, pero, o sea, casos como esos, André, hermano, muchísimo, todo el tiempo. ¿En qué momento hiciste clic de que esta era, como dijiste, tu propósito mayor? Porque claramente, digamos, viendo tu historia, todo lo que hemos hablado en este podcast, yo lo que noto es como que fuiste haciendo una cosa que te gustaba, pero ¿en qué momento hiciste el clic de decir, sí, esto es lo que me deja pleno? No sé si logro diferenciar. Sí, eso lo vas descubriendo con el tiempo. Tiene que uno ser muy observador, como todo, o sea, como cuando te tomas una Coca-Cola y luego un postre y luego un café cargado de azúcar, o sea, sabes que tu cuerpo cambia. Le metiste demasiado azúcar a tu cuerpo y tu cuerpo cambia. Pasa lo mismo con las cosas positivas que haces. Cuando tú comienzas a actuar bien y hacer lo que te gusta y ayudar a otro y ayudar al comienzas a sentirte bien, comienzas a tener un bienestar, comienzas a ver cómo tus acciones generan un impacto positivo en los demás. Entonces tienes que tener los sentidos muy agudos para observar eso y sentir ese bienestar en tu cuerpo, ¿no? Y entonces eso cómo lo puedes mejorar, pues eso cómo lo puedes alinear con lo que haces, cómo organizas tu tiempo y tu foco para poderlo hacer, ¿cierto? Y eso la gente pues necesita mucha conciencia para poderlo lograr, ¿no? Entonces yo lo he venido alcanzando en la medida que siempre me gustó, por ejemplo, el tema de ir a hablar con los empresarios y entender qué dolor tenían y comprometerme a ayudarles. ¿Sí? Desde que tenía activa y no había tecnología eso, por ejemplo, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado que cuando alguien me pide apoyo, de conectarlo si yo sé dónde está la solución o cómo es la solución, poderle pues, ser totalmente abierto, franco, sin egos, sin envidias y poder compartir eso, que ese es un reto, por ejemplo, que tenemos las personas en Colombia, tengo una idea y no se la cuento a nadie porque me la roban, tengo esto, pero porque no lo voy a conectar con esta otra persona porque entonces de pronto compite conmigo o me quita un cartucho. Yo creo que las cosas van fluyendo y la vida va fluyendo en la medida que actúas bien y obras bien y ayudas a los demás. Eso es energía positiva que vuelve a ti multiplicado varias veces y eso es real, eso es real. Antes de la ronda de preguntas rápidas, la última, ¿crees que hay algún riesgo que sea demasiado grande para tomar en un emprendimiento? ¿Cómo decides cuándo un riesgo es aceptable y cuándo no? No, volvemos a tener la red de apoyo clara. Un emprendedor no es la persona, o sea, no es un sabio que conoce todas las respuestas, que está preparado para todos los momentos de dificultad, entonces, pero sí debe ser un articulador, debe ser un orquestador, debe ser pensar dos veces las cosas y actuar rápido, pero pensarlo bien. Entonces, es un balance. Me acuerdo mucho, por ejemplo, el año pasado salí a buscar recursos de fondeo internacional y nosotros habíamos levantado en toda la historia de la compañía en deuda $120 millones. Y me fui a vivir a Estados Unidos y comencé a conocer otra gente y gente de otro nivel y banco internacional de primer nivel. Y un día teníamos sobre la mesa ofertas por $150 millones. O sea, todo lo que había hecho en 5 años, en 1 o 2 meses, Pablo lo que está haciendo es espectacular, nos gusta la compañía, tiene todo el Coja. potencial, aquí está.
sea, lo que siempre estuve buscando, se me apareció. Pero se me apareció en un momento donde había todavía hoy es más duro, un contexto macroeconómico difícil, altas inflación, altas tasas, más riesgos de crédito, una volatilidad y una incertidumbre política en la región impresionante. Entonces, tú decides si lo haces, no lo haces, a qué costo lo haces, cómo lo haces. Esas eran, por ejemplo, financiaciones en dólares y que había que tomar unas coberturas que por la volatilidad de la moneda se hacía muy costosa. Entonces, tú al lado con dos cartas sobre la mesa que te ofrecían lo que siempre habías buscado para poder darle duro, crecer muchísimo más. Pero por otro lado estaban todos los riesgos en el entorno y decidir si lo hacías o no lo hacías. Y después de hablarlo con los socios, con la junta y meditarlo muchísimo, no lo podemos hacer así, porque es pegarme un tiro en el pie. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, es mejor, es demasiado arriesgado, porque esas facilities hay que tomarlos muy rápido y colocarlos rápido. O sea, no hay un momentum en la economía, entonces decidimos hacer algo un poco más pequeño que implicaba igual un crecimiento gigante para nosotros. Pero fue una renuncia que tuvimos que tomar en su momento y lo hicimos, creo que fue acertada. Y descubrimos otros modelos de poder crecer sin tomar esos riesgos y encontramos unos partners para eso. Eh, al tener esas aprobaciones y esas cartas sobre la mesa, eso despertó apetito por otros jugadores que dijeron, no, yo también quiero estar, pero nos dio a nosotros la facultad de poder proponer modelos diferentes, incluso en mejores condiciones para nosotros, que nos permitieron crecer. Entonces hay que pensarla bien, muchas veces como dice el dicho, por hacer más hacemos menos. Hay que ser muy cuidadoso con cada paso que sea. Fenomenal, Pablo. Ahora vamos a hacer un pequeño juego que son 3 preguntas rápidas en las que te voy a poner a escoger a cuál de estos emprendimientos ficticios financiarías. Básicamente, ¿cuál idea te parece mejor? Okay. Un emprendimiento que crea gafas de sol que cambian de color según su estado de ánimo, o una tienda de helados que solo vende sabores exóticos como pizza y espagueti. Pues con esa información, una tienda de helados. Un servicio de entregas con disfraces divertidos, es decir, como que venga del delivery guy disfrazado, no sé, de unicornio, cualquier cosa así por el estilo, o una fábrica de drones para repartir palomitas de maíz en eventos deportivos. La fábrica de drones. Un servicio de suscripción de juegos de mesa personalizados o alquiler de ropa de diseñador. Alquiler de ropa diseñador. Fenomenal, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pasemos el Rato. Antes de que te vayas y para que brilles aún más, si tienes un mensaje, algún servicio particular, redes sociales, lo que quieras decirle al público, es tu momento de brillar más aún. Así que adelante. No, un mensaje a la gente que nos está escuchando para que crean en ellos, para que lo que sea que quieran construir se atrevan a hacerlo, que busquen apoyo, que se conecten bien y que nunca dejen de confiar y de trabajar, no pierdan la fe. Este es un año difícil, retador para muchos empresarios y se pueden ver perdidos. Pidan ayuda, conéctense, no les dé miedo hacerlo y estén muy atentos a los cambios para que se muevan rápido y puedan adaptarse al nuevo entorno. Y los invito a que sigan las cuentas de Finactiva, @Finactiva en las diferentes redes sociales o finactiva.com, donde pueden conocer más sobre la compañía. Hay una gran oportunidad para que los empresarios en estos momentos difíciles, mientras unos lloran, otros se dedican a hacer pañuelos. Entonces, pongámonos a hacer pañuelos y démosle soluciones que el mundo necesita. Fenomenal. Pablo, muchas gracias por el tiempo nuevamente. Un gran abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Un gusto.